Vamos a reflexionar un poco sobre el Evangelio según Juan. Este Evangelio, pues, es uno un poco diferente que los sinópticos, como se ve obviamente con la introducción. Comienza en una manera muy diferente con un prólogo y termina en una manera diferente con una conclusión, más común para un escrito literario. Por el otro lado, en cuanto al autor, sabemos que el autor es el discípulo amado, según lo que el libro mismo dice, Juan 21-24. Pero ¿quiénes son estos que dicen que traen testimonio, que dan testimonio de que lo que él ha dicho es verdad? Lo que pensamos es que primero, ¿quién es este discípulo amado? Pensamos que lo más probable es que Juan es Juan el apóstol, aunque otros han dicho Lázaro debido a tener en el texto el dicho de que Jesús amó a Lázaro. Y claro, este es un discípulo amado, pero este no ha llevado la mayoría en su opinión en cuanto al autor. Por el otro lado, otros dicen que el dicho de discípulo amado es una manera literaria de pues, crear un autor que no es verdadero o real, pero este tampoco suene. Y hay una ausencia del apóstol Juan en el libro. Y entonces lo más probable es que el discípulo amado es Juan el apóstol en la mente del autor del libro, y la iglesia primitiva afirma la misma cosa. Entonces, ¿quiénes son estos que dicen, pero damos testimonio? Pensamos, según los padres eclesiásticos, que Juan tenía ayuda de unos discípulos, y por eso algunos hablan de una escuela de Juan con sus discípulos, y quizás la escuela tenía bastante que ver con el desarrollo de este evangelio. Hay unos datos en los padres eclesiásticos indicando que los discípulos tenían un papel al escribirse el evangelio, y obviamente en el libro en sí tienen algún papel. No es decir que es un libro que no es de Juan. Claro, no hay ningún otro nombre para poner a este evangelio sino el evangelio de Juan. Pero por el otro lado, Juan ya tenía probablemente por ahí 90 y pico años o 80 y pico por lo menos. Y es muy probable que hubo asistencia en el hecho de escribirse en sí el libro. Y este es común, aún Pablo usa personas para ayudar en escribir sus cartas. Al pensar en probablemente el libro fue escrito durante los años 90 según los padres eclesiásticos. Y tenemos datos bastante confiables en eso, según mi parecer, porque los datos nos vienen de Ireneo, quien era discípulo de Policarpo, quien conoció a Juan el apóstol personalmente. Entonces estamos apenas una generación de la conexión directa con Juan, con estos datos. Y probablemente fue escrito desde Éfeso, donde huyó Juan después del tiempo quizás en Pela, pero al fin y al cabo él fue a Éfeso. Lo más probable es que es un grupo de cristianos judíos, con muy pocos que no son judíos. El evangelio en sí tiene un enfoque de que hay un cumplimiento del judaísmo en Jesús, pero están todavía con bastante, pues, dificultad al ser echado de la sinagoga, cosas así, por los judíos. Entonces es un conflicto entre judíos y cristianos que son judíos, es decir, un ambiente bien judío en su mayoría. ¿Y qué es el propósito? Pues en Juan tenemos un dicho específico diciéndonos el propósito, que estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. Y este es el caso del Hijo de Dios, es el caso con la mayoría, pues con todos los evangelios, la mayoría de los escritos del Nuevo Testamento tienen la meta
de que no pretenden de ser objetivos, no pretenden de ser neutros en el asunto, son personas convencidas de Jesús, de que Jesús es de verdad el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y quieren que otros sean discípulos de Él también. Y este es el acercamiento de Juan. Este es su propósito, es que otros siguen fiel a Jesucristo, lleguen a ser discípulos, si uno quiere decir, pero también los que siguen fiel, para que al creer en su nombre tenga vida eterna. También es el enfoque. Y en cuanto al desarrollo, hay un desarrollo muy sencillo en algún sentido, pero también hay asuntos que son más complejos en el desarrollo. Hay un prólogo, 1 a 18, capítulo 1. Este prólogo tiene una teología sumamente alta en cuanto a la cristología. La cristología de la encarnación viene de este prólogo. Es una explicación de quién es Jesús. Él de verdad es la razón de Dios, el logos, la expresión de Dios, el logos. Se ha hecho carne y vino para explicarse. En este sentido, tiene un papel clave para aclarar este es quién es Jesús, y no hay necesidad de una genealogía, porque la verdad es que viene de Dios mismo, es Dios encarnado. Luego hay un libro, vamos a decir que es un libro de señales, porque hay varios señales. Entonces, este cubre los capítulos, el resto del capítulo 1 hasta el capítulo 13, es decir, incluyendo el capítulo 12. Luego hay lo que llamamos un libro de la gloria sobre el tiempo final en Jerusalén y el juicio y la muerte y la resurrección. Y luego un epílogo al final en el capítulo 21. Y hay varios señales en este libro de señales. Y Jesús convierte el agua en vino. Y claro, este no es decir que él convirtió un poco, porque la boda podía durar 7 días. Y entonces convertir una cantidad bastante amplia de vino, agua a vino, habría sido más el caso, porque están apenas en el tercer día, tienen 4 días más todavía de celebración, probablemente. Y hay la curación del hijo del oficial, sin tener que estar ahí. Y hay un hombre cojo, alimentación de los 5,000, Jesús andando sobre el agua, el hombre ciego curado, y luego la resurrección de Lázaro. Son señales, y no hay en algún sentido necesidad de pretender de que son historias solamente, porque para Juan, a mí me gusta el título de un libro en español, los milagros son parábolas también, es decir, son señales y indican algo más profundo en cuanto al carácter de Jesús. ¿Quién es este Jesús? Él es el quien puede hacer estas cosas, y llenando muchas veces las esperanzas de los judíos. Y hay muchas diferencias entre Juan y los sinópticos. Uno ve claramente que hay una diferencia grande, porque Jesús está viajando a Jerusalén repetidamente en Juan, y en los sinópticos durante su ministerio no va sino una sola vez a Jerusalén. Este es el tiempo de su muerte. Tampoco hay exorcismos en Juan. No hay mucho lenguaje sobre los demonios, entonces Jesús no echa fuera ningún demonio en Juan. Tampoco hay parábolas como historias. Estos no se encuentran en Juan. Por el otro lado, hay muchas fiestas de los judíos, y hay un cumplimiento de estas fiestas en la persona de Jesús, con los dichos de que ego eimi, yo soy tal y tal y tal, con cumplimiento de las esperanzas judías en estos dichos. ¿Por qué y cómo explicamos estas diferencias? ¿Por qué existen estas diferencias?
en algún sentido se debe a la diferencia en la manera de organizarse estas cosas. Entonces, en Juan tenemos un ministerio de Jesús que probablemente cubra más o menos 3 años. Puede ser 3 y medio, 2 y medio, depende con la identificación de una de las fiestas mencionadas en Juan. Y lo más probable es que durante este tiempo Jesús de verdad iba y saliendo a las fiestas en Jerusalén. Entonces Juan no tiene el enfoque geográfico que hemos visto en los sinópticos, es decir, Galilea, viajes saliendo de Galilea, Jerusalén. Juan tiene un enfoque más dado a las fiestas judeas y entonces tiene el viaje siempre a estas fiestas cuando ocurren las fiestas. Y es más probable que el ministerio de Jesús tenía este enfoque, que él iba repetidamente a Jerusalén para las fiestas. Y entonces cronológicamente, por lo general, seguimos el Evangelio de Juan para decir que el ministerio de Jesús es de 3 años más o menos. Por el otro lado, otros opinan que hay más teología metida ya dentro de la narrativa de Juan. Hasta algún punto hay verdad con eso porque hay más dicho por Jesús y hay más entendimiento de eso porque han pasado más años antes de escribirse Juan. Pero por el otro lado es apenas otra manera de acercarse al ministerio de Jesús y no podemos criticar la manera de decir la historia porque la verdad es que el autor tiene derecho, bajo la inspiración del Espíritu Santo, de escribir la historia como quiere. Hay una diferencia con la limpieza del templo. Es posible que este ocurrió más de una vez, o quizás al final, quizás al principio del ministerio de Jesús. Claro, en Juan viene al principio, en los sinópticos al final, porque ocurre en Jerusalén. La verdad es que no sabemos la solución a este totalmente. No fue una limpieza de todo el corte del templo, todo el campo del templo, no, solamente donde hubo esta venta de cosas. Y por lo general debe haberse ocurrido abajo antes de entrar en el monte del templo. Pero al parecer los líderes judíos habían decidido de ganar un poco más de plata y permitir que algunos vengan al corte de los gentiles para hacer sus ventas, porque ellos no tenían problema en violar el espacio de adoración de los no judíos. Y este es lo que causa el enojo de Jesús, el abuso que está ocurriendo. Y podemos entender, al haber venido y ver visto estas cosas, Jesús seguramente se había enojado cada vez de verlo. Pero la verdad es que vamos a tener que esperar hasta llegar a los cielos y preguntarle, ¿y hubo más de una limpieza del templo o no? ¿Y ocurrió al principio o al final? Lo que sabemos es, el enfoque en Juan es que, sin duda, este va a ser algo aplicado a Jesús, que hay un templo destruido con la muerte de Jesús y hay un templo reconstruido, cumplimiento del judaísmo, porque ya el templo nuevo es el Jesús resucitado. Y Él nos va a dar eso bien claro desde el capítulo 2 en adelante en el Evangelio. Y esta es una introducción a Juan y vamos a discutir más en los foros de discusión.